pero que demostraban que no había ninguna voluntad, menos compromiso, sino todo lo contrario, de ejercer un liderazgo como corresponde a un Estado que tiene por lo menos dos instrumentos claros que implementar en materia de lucha contra la corrupción. Uno es este de la política de integridad y lucha contra la corrupción, y el otro es el de la política y el Plan Nacional de Acción contra el Lavado de Activos. En un reportaje se dijo que el Español había estado, el mismo Español dio su versión y dijo que él había tenido a Fray Vázquez Castillo, el sobrino fugado del expresidente Castillo, en su casa, que lo había tenido acogido, que había estado allí y que dos policías lo sabían muy bien, conocían el paradero. Entonces, no quiso dar el nombre de los policías, pero ¿quién mantenía la clandestinidad de Fray Vázquez? Además, este español, según la Fiscalía, está vinculado a Pedro Castillo. Entonces pareciera ser 2 más 2, ¿no? Que Pedro Castillo era quien mantenía todo esto. Hay otro camino que llega al Español, ¿no? Porque se habla de que también ha estado involucrado con el gabinete en las sombras, con Henry Chivamucuro, y entonces aquí se abre otro camino hacia la presidenta de la República. Estas dos aristas vamos a tocar nosotros con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, doctor Maldonado Exitosa. Buenos días, señora Novoa, gusto de saludarla. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Primero hablemos de El Español. El Español ha dicho que él en realidad había tenido acogido a Fray Vázquez Castillo en su casa, que todavía tiene comunicación con él y que además Vázquez Castillo estaría dispuesto a entregarse. ¿Usted cómo ve esta trama total del Español, no? Porque según las indagaciones fiscales, él habría estado muy cercano a varios generales, a los comandantes generales, y hay fotos, ¿no?, que revelan esto. Lo hemos dicho ya, venido diciendo ya hace algún tiempo, cuando en el curso de las iniciales investigaciones que realizaba o empezaba a hacer el Ministerio Público, cuando incluso no se había creado este equipo especial de fiscales de la Fiscalía de la investigación de la corrupción en el poder, ya advertíamos que mecanismos tales como aquellos que producían fugas, el exministro Silva, los sobrinos del entonces presidente de la República, etcétera, no eran producto de la casualidad, ni del azar, ni de la buena fortuna, ni de la buena voluntad de algunos feligreses como este señor conocido como el Español, que una amplia actitud de generosidad pues brindaban cobijo a los prófugos de la justicia, sino que era producto de y las consecuencias de lo que se conoce como una maquinaria de poder organizada contraria al derecho, es decir, una organización criminal que me parece el entonces presidente Castillo organizó desde el poder para brindar una serie de escudos y anillos de protección e impunidad. Tan eficiente ha sido esta maquinaria que hasta el día de hoy no se captura a ese sobrino por el cual usted pregunta, ni tampoco entiendo al exministro Silva, etc. Entonces, esto hay que verlo en un contexto en el cual desde la presidencia de la República, con la complicidad de dóciles cuadros militares de diferentes jerarquías y policiales también, por supuesto, se pudo organizar esta maquinaria con este fin,
que iba esta maquinaria al lado de las otras partes de la organización, que eran las dedicadas a pues vender Petroperú, a entregar licitaciones. Recordemos que ya Odebrecht ya no existía en el escenario como factor activo de la corrupción. Pero entonces estas personas, yo creo, bajo la égida del entonces presidente Castillo, decidieron que la forma de hacerlo ya no podía ser a través de Odebrecht, sino a través de mecanismos pues burdos, ¿no? Ya no estaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, ya no estaban los software, ¿no? Pero estaba pues el robo burdo, ¿no? Torpe, los $10,000 en la oficina del secretario de la 20.000, presidencia, sí. los manejos, pues lamentablemente del latrocinio de los recursos del Estado para aparentemente pagar deudas electorales, etcétera. Y lo que hemos visto en esta trama, una trama, como bien dice, ¿no? El dicho, la historia se repite dos veces, ¿no? Una como tragedia y otra como farsa. En esta trama de farsa, lo que hemos visto es desfilar como en la película, pues, de Fellini, ¿no? De Federico Fellini, personajes increíbles, ¿no? Personajes insólitos, ¿no? Metidos ahí a cosas absurdas, ¿no? Organizar fiestas a los hijos, a los hijos menores del presidente, cosas ridículas, ¿no? Pero que demostraban que no había ninguna voluntad, menos compromiso, sino todo lo contrario, de ejercer un liderazgo como corresponde a un Estado que tiene por lo menos, dos instrumentos claros que implementar en materia de lucha contra la corrupción. Uno es este de la política de integridad y lucha contra la corrupción y el otro es el de la política y el Plan Nacional de Acción contra el Lavado de Activos. Por Bueno, decir, esto es por ejemplo, ¿no? Porque hay ajá. muchos más. Y entonces, lo que se ve y la hipótesis fiscal es que Pedro Castillo quiso, mediante el español, que es el brazo protector de la organización criminal, es espiar a la fiscal de la Nación, a Harvey Colchado, hacer contrainteligencia, tratar de eliminar a los opositores y mediante el español se infiltró en la Policía Nacional, ha presentado fotos el español, ¿no? Porque está de colaborador eficaz o intentando ser colaborador eficaz. Ahora ha dicho que él ha tenido al sobrino. Es ilógico no pensar que Pedro Castillo sabía que su sobrino estaba allí en la casa del español. Usted con ese olfato, que hombre de leyes, investigador desde hace mucho tiempo, ¿usted cree lo mismo que yo, que Pedro Castillo sabía de largo que su primo estaba allí cómodamente en la casa del español? Sí, coincido plenamente con su reflexión. Y es más, como lo reitero, yo digo que esa es la consecuencia de actos planificados desde la concepción de una organización dentro del Estado dirigida a estos fines. O sea que esa es la mirada, yo creo que el Ministerio Público debe tener. Es muy importante el análisis del contexto criminal, ¿no? Y entonces, en este caso, esto es importante y hay que decir por qué es importante, porque si uno sectorializa, hace una disección parcial de estos hechos, llega a la conclusión, pues, de que, o podría llegar a la conclusión de que acá ha habido, pues, algunas manzanas podridas, algunos funcionarios que actuaron indebidamente en el ámbito militar, policial, en complicidad con ese famoso señor conocido como el español, pero en realidad lo que hay que ver es que acá se organizó una estructura criminal dentro del Estado con diversos fines, espiar, intentar burdos atentados, que claro, ahora que uno ve los planes que tenían realmente absolutamente ridículos, ¿no? Inviables, en fin, una serie de personajes, ya reitero, propios de las escenas más grotescas de la película del director Federico Fellini, ¿no? Muy bien, y yo le quería decir, ¿no?, que también en este brazo protector, lo que dice la Fiscalía es que Henry Chimamukuro, investigado por ser uno de los asesores en la sombra, es el que le da el encuentro a Carlos Barba, ¿no? El agente infiltrado.
un montón de personas decía, pero ¿cómo es el agente infiltrado? ¿Cómo lo infiltró la Fiscalía? Según mis fuentes, es parte de la organización que logra ser captado por la Fiscalía y que ya al verse entre la espada y la pared, tiene que colaborar, ¿no? Entonces, exitosa. Y aquí salta la figura de Shimabukuro, que es un agente de la DINI que está dentro de Palacio de Gobierno, ya la historia es ampliamente sabida, que trabaja para el expresidente Pedro Castillo, pero que ahora dice que él primero llega al entorno de Dina Boluarte y que le ofrece estos aportes de campaña, que en realidad no han sido colocados en la transparencia que debía ser en la OMPE, ¿no? No han dado los saldos, los números, cuánto es, cuánto donó, cuánto les dio. Dina Boluarte ya está involucrada en un tema de los dinámicos del centro. Venía de Perú Libre, ya la conocíamos. ¿Usted cómo ve cómo viene manejando la crisis, ¿no? Porque ella no contesta las preguntas y los cuestionamientos. Sí, mire, considero que la señora presidenta viene manejando estos cuestionamientos y la crisis, como usted dice, crisis referida a sus acciones, ¿no? A la legitimidad de sus acciones, a la legalidad de sus acciones. Considero que las está manejando muy mal, al igual que su predecesor. Eso solo puede terminar mal. Más allá de que tenga escudos en el Congreso, no los tenga, pero yo creo que hay tres cuestionamientos importantes. El primero, bueno, en realidad, como usted bien dice, yo no había tomado nota de eso, pero creo que es importante, hacer referencia a su papel en el tema los dinámicos del centro, ¿no? Como, digamos, acción más grotesca de eso, recordemos, está cuando el hecho de que esta señora, que además no ignora el derecho, es una abogada, abrió una cuenta de banco, pretendía abrir una cuenta de banco para, en nombre de una virtud, entre comillas, de solidaridad, pagarle la reparación civil al señor Cerrón. Así es. O sea, la señora no entendió lo mínimo, lo básico de lo que significa una reparación civil. La reparación civil la paga el delincuente, el que cometió el delito, no la pagan sus amigos. Pero en fin, ese es un tema grotesco dentro de los dinámicos del puerto. Luego viene el tema de las graves violaciones de derechos humanos. Eso está, pueden hoy día protegerla, están en el poder, en fin. No, pero esto ya está debidamente, hay registro incluso en organismos internacionales, etcétera. Entonces, este hecho no va a quedar impune. Además, los delitos no van a prescribir, jamás. Entonces, ahí hay otro tema. Y el tercer tema es el tema de las acciones en que habría incurrido la señora, estando vigente una ley, la ley 30.997, que fue aprobada el 27 de agosto del año 2019 y que crea un nuevo delito, que modifica el Código Penal y crea el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Y es muy clara esa ley en los tres artículos que reforma el Código Penal, donde están las posibles responsabilidades, etcétera. Y bueno, yo creo que ahí hay serios problemas para ella. Y finalmente, como si esto no fuera poco, está el hecho de que la señora, al igual que Castillo, no tuvo mejor idea que pagar favores de la campaña política a un grupo de personas dándole puestos en el Estado, nombramientos no necesariamente contratos, pero órdenes de trabajo, etcétera. O sea que ese es el escenario complicado. Exitosa. Pero frente a eso, yo creo que lo que la ciudadanía espera es, y no va a permitir, me parece que, a pesar de que salga el señor presidente del Consejo de Ministros ahí, muy orondo, en fin, pero la ciudadanía no va a permitir más mentiras. Ya estamos hartos de las mentiras. Eso, Entonces, la transparencia es lo que se requiere, como usted bien dice. Muchísimas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. No se puede permitir la mentira y lo mejor es ser transparentes, porque ya le hemos dicho varias veces y creo que todos estamos de acuerdo que viene de Perú Libre. Todos sabemos
cómo es ese partido. Así que mejor comience a decir la verdad, porque salen los chats, los audios, los testimonios, se cruza la información y va a quedar peor parada.